Bienvenidos a un acto más que en este caso patrocina la Cátedra del Santander. Yo voy a ser el moderador de la mesa redonda, pero antes de empezar a entrar con los ponentes y un poco a ver cómo vamos a organizar las intervenciones tanto de los ponentes como de la gente del público, voy a hacer una pequeña presentación de por qué hemos pensado que sería interesante conmemorar el Día Mundial del Ahorro y viendo los orígenes de este día. Bueno, como sabéis, la UNESCO tiene una serie de días, digamos, oficiales, establecidos a lo largo del año. Son días señalados en el calendario con un objetivo muy claro, que es que la sociedad tome conciencia de algunos aspectos determinados. Entonces, bueno, sin ir más lejos, este mes de octubre hemos tenido pues, el Día Mundial del Docente, el 5 de octubre, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el 17, y el Día Mundial de la Estadística, el 20. Además de estos días, digamos, oficiales, porque están reconocidos por la UNESCO, tenemos una serie de días oficiosos, fuera del calendario, donde también se celebran una gran cantidad de cosas, algunas de ellas bastante extrañas. Entonces, sin ir más lejos también, este mes de octubre, pues tenemos el Día Internacional de las Personas Mayores, este sí que lo hemos oído, el Día del Dulce de Leche, celebrado en Argentina, muy celebrado en Argentina, el Día del Lavado de Manos, el Día del Karate y el Día de la Suegra, el día 26 de octubre. Entonces, dentro de ese cajón de días oficiosos, encontramos también el Día Mundial del Ahorro, que no está dentro de los días esos oficiales que hemos visto de la UNESCO. Entonces, ¿cuándo empezó? ¿Por qué empezó a celebrarse el Día Mundial del Ahorro? Pues por el año 1924, en Milán, se reunieron 29 delegados de 29 países en lo que se denominó el primer Congreso Internacional del Ahorro, donde se debatían cuestiones sobre la organización interna y la legislación de las entidades bancarias y cajas de ahorro. Entonces, este congreso se prolongó durante varios días, acabó el día 31 y a propuesta de uno de los delegados, el delegado italiano, se propuso instituir el día 31 de octubre como el Día Mundial del Ahorro, con dos objetivos: enseñar la importancia que tiene el ahorro en la economía de las familias, y el segundo objetivo, promover el hábito de guardar para tener cuando lleguen tiempos difíciles. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es si hoy en día procede conmemorar un día como estos, ¿no? Cuando hay economías domésticas que lo están pasando muy mal y difícilmente llegan a final de mes, pues puede ser un poco frívolo decir es importante tener que ahorrar, pero ¿con qué ahorro? Bueno, pues yo os voy a poner dos referencias muy recientes, son informes realizados en tiempos de crisis, son informes, uno es de la Comisión Europea y otro es un informe de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios que se presentó aquí en uno de los actos de la cátedra precisamente hace un año. Entonces, según un informe reciente de la Comisión Europea, el cliente europeo paga una media de 111 euros anuales por los movimientos típicos que supone mantener o una cuenta corriente o una cuenta de ahorro. En el caso del cliente español se pagan 178 euros y el récord lo tienen los clientes italianos, que llegan a pagar 253 euros al año. Lo sorprendente ya no es la cantidad de 178 euros que paga el cliente español, sino que lo que realmente sorprende es que el 40% de esos clientes desconoce la cuantía que se paga al banco. Esto nos lo contó el presidente de Abacu, Fernando Moner, cuando vino a presentar el informe de la Confederación de Consumidores y Usuarios del año 2011. Entonces, entre estas cosas, nos dijo que, bueno, pues que 4 de cada 10 ciudadanos desconocen la cuantía de las comisiones que le pagan a su entidad financiera, pero lo más sorprendente, para mí, viene a continuación, y es que atendiendo a la edad, el mayor desconocimiento se encuentra entre los menores de 25 años y atendiendo al tamaño de los municipios, el mayor desconocimiento lo encontramos en ciudades grandes.
Bueno, los dos informes venían a decir lo mismo, y es que venían a concluir que es necesaria mayor claridad, mayor transparencia y, sobre todo, mayor información por parte de las entidades financieras. Pues bien, de esto y de muchas cosas más van a hablar todos los ponentes que tenemos en esta mesa redonda. Gracias, Ángel. Buenos días a todos los presentes. Agradecer en primer lugar, es de justicia, a la Comisión de Coordinación con Secundaria, a la profesora Mariluz Marco, a la Cátedra Finanzas Internacionales Banco de Santander y a la Facultad de Economía por tener esta idea, por respaldarla y por organizar este acto, que yo creo que es importante, efectivamente, incluso en tiempos de crisis. La relevancia del ahorro es bueno recordarla porque es uno de los elementos que estamos pagando en la actualidad, y es haber olvidado la importancia del ahorro en el ciclo expansivo anterior. Yo voy a hacer una intervención basada en algunos conceptos básicos. Tenía una larga lista que excedería con mucho el tiempo disponible. La he resumido intentando contar una pequeña historia que sirva de apoyo a los ponentes posteriores. En realidad yo os voy a contar estos conceptos y ellos os van a contar cómo invertir para ganar una pasta, que es para lo que la mayoría habéis venido. Y como los tres son ricos, pues os pueden dar buenas sugerencias al respecto. No hay más que verles la cara para... Bien, primer concepto que me gustaría introducir, y yo creo que este es el más importante que uno tiene que saber si va a realizar una inversión. Mirad, esta historia, de la que probablemente el profesor Chimo Maudos os pondrá algunos ejemplos significativos de la vida actual, esta historia de que es posible encontrar productos financieros, productos de inversión en general, de alta rentabilidad, con riesgo nulo muy bajo, esto es una broma. En la historia, en la vida cotidiana, no solo en las finanzas, en cualquier otra cosa, rentabilidad y riesgo tienen correlación positiva. Si yo aspiro a algo muy rentable, tengo que asumir muchos riesgos. Los chollos, en definitiva, no existen en tal porcentaje que no tiene mucho sentido que los andemos buscando. Es decir, nadie da euros a 80 céntimos. Esto es una traslación que hago del famoso dicho que recordamos la gente de edad ya madura, digamos, o avanzada que ocupamos esta mesa, de nadie da duros a 4 pesetas. Pero la mayoría de los que estáis en la sala, esto de los duros y las pesetas, pues os suena ya, la batallita del abuelo Cebolleta. Entonces lo he traducido a euros y céntimos. Esperemos, por cierto, que no tengáis que volver a recordar lo que son las pesetas. Eso sería muy importante. La respuesta, por tanto, espero no haber metido mucho la pata en la transcripción de diferentes idiomas. La respuesta a esta pregunta de si es posible tener mucha rentabilidad con poco riesgo es esta. O sea, por si me he equivocado en alguno de los idiomas, no es posible. Y por tanto, uno tiene que tener la prudencia de saber que, un consejo modesto, en mi opinión, pero que si uno va a invertir en productos de alta rentabilidad, conllevan alto riesgo y por tanto que no lo haga con el dinero que necesita en el día a día. Si tiene un exceso de liquidez, si tiene un exceso de fondos, quizás se pueda aventurar en ese camino y preferiblemente buscando el consejo de profesionales, y a partir de ahí hay que pedir la responsabilidad a los profesionales que dan esos consejos. No voy a entrar en los motivos por los cuales no existen chollos. Hay mucha información, hay mucho dinero moviéndose, hay mucha gente trabajando en los mercados con mucho conocimiento que arbitran inmediatamente cualquier oportunidad de este tipo. Por tanto, lo que uno no puede creer es que el típico ciudadano medio, con una cultura más o menos razonable, con unos conocimientos quizás en el ámbito financiero menores que en otros, va a poder derrotar a los grandes inversores. ¿De acuerdo? Esto no tiene sentido y por tanto es mejor que uno no se aventure en aquellos productos en los que se puede perder, y seguro que luego saldrá alguna idea al respecto. Una segunda idea, que yo creo que es muy importante y que también se olvidó no solo en España sino en el resto del mundo, es que los tipos de interés demasiado bajos son un cáncer. A corto plazo todo el mundo está muy contento con que los tipos de interés sean muy bajos. Bueno, pues eso permite financiar el consumo y la inversión y todo muy barato, pues nada, adelante, esto permite crecer. Y grave error. Espero que esto lo hayamos aprendido y aquí no voy solo al ciudadano medio, sino a otras instancias con mucha más responsabilidad. Los tipos de interés demasiado bajos tienen dos gravísimos problemas. Primero, penalizan el ahorro tradicional, el ahorro prudente, el ahorro en productos de los de toda la vida, en los que uno
invierte ese dinero, que tiene un pequeño excedente, para que le dé una modesta rentabilidad que le permita afrontar mejor el futuro ante cualquier eventualidad. Ese tipo de ahorro lo penalizan los tipos de interés demasiado bajos. Y el segundo, eso hace que todo el mundo busque más rentabilidad y claro, si la demanda del billonario, del millonario y del que tiene 100 euros, si la demanda busca más rentabilidad, no os preocupéis que en los mercados hay mucha gente que se inventará productos rarísimos que den más rentabilidad. Pero recordad, con más rentabilidad, más riesgo. Y por tanto, más posibilidades de que ocurra lo que ha ocurrido en estos últimos años. El segundo problema es que cuando uno tiene mucho dinero muy barato, tiende a endeudarse. Y desde un punto de vista de la racionalidad a corto plazo es lógico. ¿Cómo no me voy a endeudar si me están regalando el dinero? Pero el problema es que llega un momento en que los tipos de interés se normalizan. Siempre llega un momento. El que los bancos centrales estuvieran, y todo el mundo que me conoce sabe que tenía que decir esto, el que los bancos centrales cometieran un monumental error manteniendo los tipos de interés demasiado bajos durante demasiado tiempo, ha provocado, es una de las causas de que estemos como estamos, por estos motivos que os estoy exponiendo. Pero eso no quiere decir que nunca los subieran. Y cuando los subieron, aunque no fue demasiado, hay mucha gente que no pudo hacer frente a ese endeudamiento. Si encima nos endeudamos con dinero del resto del mundo que hay que devolver, porque esta es una cosa habitual, cuando uno toma prestado tiene que devolverlo, pues no os digo nada la situación a la que llevamos. Y es importante el ahorro tanto privado como público. El profesor José Emilio Bosca os hablará de la parte pública, el riesgo de ese endeudamiento y cómo están ligados ambos factores. Por tanto, alguno me dirá, hombre, ¿y nosotros qué podemos hacer? Cuando bajen demasiado los tipos, ¿salimos a pegarles a los banqueros centrales? Sí, eso es lo que hay que hacer. Yo me pondré el primero a pegarles. Pero, dicho eso, ¿cómo os afecta? Vosotros no podéis tomar esa decisión. Pues os afecta en que debéis pensar en el medio y largo plazo. Si los tipos de interés están muy bajos en un momento dado, pero vais a pedir un crédito a 20, a 30, 40 años, típico de hipoteca, no hagáis el cálculo de que solo vais a pagar lo que os cuesta cuando los tipos están muy bajos. Haced el cálculo de cuánto tendréis que pagar si los tipos están a un nivel más normal y si no podéis pagar eso, no pidáis ese crédito. Esa es otra lección que creo que debemos intentar introducir. Y permitidme, lo necesito, por supuesto quede claro que esta solicitud de tipos de interés más altos no es de aplicación ahora. Antes de que alguien me diga, ¿estás pidiendo que suban los tipos? No, ahora no, en ningún caso, solo nos falta eso. Pero cuando superemos la crisis, que la superaremos, volvamos a normalizar los tipos, no volvamos a cometer los mismos errores, ¿de acuerdo? Y no generemos más burbujas y más endeudamiento. De la misma forma, sobre la dación en pago, ya que es un tema del día a día, permitidme un apunte, te lo he introducido a última hora. De nuevo, no hablo para ahora. Ahora hay que afrontar caso por caso situaciones críticas, dramáticas que se están viviendo, como sabéis, que por cierto los bancos han tratado, han modificado decenas de miles de estas situaciones. Pero tendrán que hacer un esfuerzo, y si hay que buscar un mediador, alguien que caso por caso intente eliminar estas situaciones más dramáticas. Ahora, tema de la dación en pago. Todo el mundo ahora dice que hay que implementar la dación en pago. Cuidado, es legítimo, pero recordad cuál es la consecuencia. Cuando uno tiene esta posibilidad de devolver las llaves y olvidarse de pagar la hipoteca, puede ocurrir como está ocurriendo en Estados Unidos. En Estados Unidos hay unos 11 millones de hipotecas underwater, como lo llaman ellos, es decir, hipotecas que tienen más valor lo que has de pagar de hipoteca que lo que sigue valiendo la casa porque los precios han caído por la crisis inmobiliaria. ¿Qué está ocurriendo? Que no solo devuelve la casa el señor que no puede pagar, es que si mi casa vale, yo tengo 130 de hipoteca porque mi casa valía 150 y ahora vale 100, lo que hago es decirle al banco, mire, quédese usted la casa que vale 100 y en vez de con 130, con 110 me compro yo una casa mejor. Por tanto, los bancos se acabarán quedando todas esas casas cuando caen los precios de la vivienda. ¿Qué implica eso? Implica que le trasladamos el riesgo del ciclo inmobiliario a los bancos en lugar de a quien ha pedido la hipoteca. Y mucha gente dirá, estupendo, pues que lo asuman ellos. Pero recordad otra vez, más riesgo que le transmitimos a los bancos, más rentabilidad. Por tanto, los bancos subirán el tipo de interés por las hipotecas que paga todo el mundo. Por tanto, ¿queremos dación en pago? Adelante, si eso es lo que queremos la mayoría. Pero cuidado, a todos, vosotros los jóvenes que en el futuro tendréis que comprar una casa, a todos os va a salir mucho más caro en términos de tipo de interés.
Por tanto, siempre hay que valorar estas situaciones desde una perspectiva amplia. Muy breve. A todo esto llevamos hablando de bancos. ¿Hacen falta los bancos? ¿Por qué tenemos bancos? Mirad, a mí me gusta poner la idea de por qué tenemos vasos sanguíneos. ¿Por qué el corazón no bombea la sangre que llega a todo el cuerpo de golpe y se salta los vasos sanguíneos, que luego se colapsan y provocan problemas médicos? Pues porque no se puede llegar así. Los bancos es lo mismo. El Banco Central Europeo está proveyendo liquidez ilimitada. Muy bien, que cada pyme y cada ciudadano vaya al Banco Central Europeo. Dos problemas. Primero, ¿cómo lo hacemos? ¿La informática lo permite? Bueno, no todo el mundo se maneja tan fácilmente en esto. Y segundo, sobre todo, el análisis individual del riesgo. Tened en cuenta que si damos créditos sin valorar el riesgo, esos créditos que no se pagan suponen una pérdida para alguien. Si lo hiciera directamente el Banco Central Europeo, desde luego sería para los ciudadanos. Y claro, lo que hay que suponer es que la banca que realiza esa labor de canalización, de red y de valoración del crédito, lo debe hacer con prudencia y de manera eficiente. Y eso es algo que habrá que exigirle, porque da la sensación de que al menos en ciertas entidades, pues quizás la valoración del riesgo no ha sido la más adecuada, vamos a decirlo de la forma más suave posible. Por cierto, yo aprovecho para decir aquí, sobre todo desde el punto de vista de las pymes, el crédito, me temo que os van a decir mis compañeros de mesa que el crédito va a tardar en volver en España. Y por tanto, sabéis que las empresas tienen tres formas de financiarse: sus propios beneficios, el crédito y acudir a los mercados. Emisiones de bonos, de acciones, de papel comercial, algo que en los países anglosajones esta tercera vía, o para grandes empresas, es muy común. Si los beneficios son escasos en una época como esta, si el crédito no va a volver, a lo mejor habría que empezar a plantearse respaldar a las pymes en grupos para que acudan a los mercados y ver si conseguimos abrir esa línea de financiación, porque es una sangría evidente para la economía española que pymes con futuro tengan que cerrar porque no tienen manera de acceder a la liquidez, aunque tengan futuro en su negocio. Eso es una sangría que deberíamos evitar. Y un último apunte, el último concepto que quiero introducir. Es cierto, el sistema bancario lo necesitamos, por eso ha habido que rescatarlo, porque lo necesitamos, pero lo que no podemos permitir es que se vuelva a repetir la situación actual. Necesitamos regulación. Esta es una idea que se olvidó en los años anteriores a la crisis, o da la sensación de que altas autoridades la olvidaron. Si la economía de mercado nos ha llevado al grado de desarrollo que tenemos, porque todos los países desarrollados lo son con economías de mercado, no lo olvidemos, si la economía de mercado nos ha llevado a ese grado de desarrollo, algunos parecieron decir, pues desregulémoslas del todo, que eso será el paradigma de la economía de mercado y nos llevará a más desarrollo. No, la economía de mercado precisa regulación. Hay algunos principios básicos de la economía de mercado que tenéis ahí que se han violado sistemáticamente en los años previos a la crisis por una desregulación a ultranza. ¿De acuerdo? Principios básicos sin los cuales la economía de mercado no funciona. Hablaba antes Ángel, y lo repito yo, información, importantísimo, completa y transparente para todos los agentes. Competencia. No funcionan las agencias de rating, podemos hablar de muchas cosas, pero sí, es que no hay competencia. ¿De acuerdo? Por eso no funcionan, entre otras cosas, como los incentivos artificiales, distorsionados a favor de asumir demasiados riesgos o a favor de determinados comportamientos. Y sobre todo mi favorito, el riesgo moral, el moral hazard. La idea de una economía de mercado, una idea básica es, si yo gano, gano, si yo pierdo, pierdo. El sistema financiero ha estado jugando en los años previos a la crisis con la idea, si yo gano, gano, y si yo pierdo, me lo pagan los demás. Eso es inadmisible, eso no puede volver a repetirse en ningún caso. Quienes fueron responsables de ese proceso, fundamentalmente impulsado desde Estados Unidos por Alan Greenspan, el antiguo gobernador de la Reserva Federal, también quien me conoce sabe que tenía que hacer esta referencia crítica, pues deben ser sustituidos por personas que entiendan que para que funcione la economía que nos ha llevado al grado de desarrollo que tenemos, necesitamos esa regulación y supervisión. Recordad, regulación, establecimiento de normas, supervisión, vigilancia de que se cumplan. Sin eso, me temo que vamos a tener episodios posteriores de crisis, si en realidad no es la primera. Cualquiera puede recurrir a los numerosos artículos que se han escrito para ver la de crisis que hemos tenido a lo largo de la historia y muchas de ellas han estado vinculando a estos mismos factores.
demasiado dinero, demasiado barato, demasiado desregulado. ¿De acuerdo? Por tanto, no voy a extenderme más, voy a dar ya paso a mis compañeros para ser lo más riguroso posible con el tiempo establecido. Simplemente cerraré con dos recomendaciones bibliográficas que quizá para los que sois más nuevos en la facultad, algunos de los conceptos aún no los tenéis bien aprendidos, pero la idea general de ambos artículos yo creo que sí la vais a captar, y para los que sois ya de esa edad un poquito más madura, digamos, pues yo creo que son artículos de lectura obligatoria. El primero es la conferencia memorable, en mi opinión, de Andrew Haldane, el director ejecutivo de supervisión financiera del Banco de Inglaterra, en Jackson Hole. Jackson Hole es la reunión anual de banqueros centrales, supervisores y expertos financieros que se desarrolla en Estados Unidos a final de agosto. Un discurso, en mi opinión, extraordinario, incidiendo en la importancia de la regulación y en cómo debe hacerse esa regulación. No entremos en una complejidad extrema que solo beneficia a quien tiene más recursos para saltarse las normas, leerse miles y miles de páginas y encontrar agujeros. El segundo artículo, Stephen Secetti, Karoubi, Secetti, asesor económico principal del Banco de Pagos de Basilea, por eso lo subrayo, porque es una persona muy próxima al Banco Central de los bancos centrales, que ha sacado un artículo con econometría, eso de lo que todos los alumnos estáis enamorados o os vais a enamorar en los próximos años, pues tiene utilidad para cosas como esta, para respaldar con argumentos técnicos sólidos una idea importante. Se ha repetido mucho que el sistema financiero ayuda al crecimiento económico, y es cierto, hasta cierto punto. Cuando el sistema financiero alcanza un tamaño excesivo, ya había dudas, y Secetti lo que prueba es que a partir de un determinado tamaño, el aumento del peso del sector financiero hace daño a la economía. Reduce la productividad y reduce el crecimiento económico. Y lo hace, primero, porque provoca burbujas y desplomes, y segundo, porque hace que capital físico, capital económico y capital humano se desvíe de otras actividades más productivas al mundo financiero. ¿Qué hacen tantos ingenieros trabajando en el mundo financiero? No hay campos en los que pueden trabajar. Por tanto, y la idea fundamental del artículo y lo más llamativo es que dice, ese nivel a partir del cual el peso del sector financiero en las economías es excesivo, se ha superado ya en todos los países occidentales. No lo dice un marginal del sistema, lo dice uno de los principales expertos en este ámbito. Yo sugiero la lectura de ambos artículos, porque también esta es una forma de extender la cultura financiera y el conocimiento económico, leer a la gente de primer nivel que escribe sobre esos temas. ¿Merece el ahorro tener un día especial? Ángel ya lo ha dicho. Por cierto, enhorabuena, me ha encantado la presentación, desconocía tanta referencia. Mi respuesta, sin leer todo lo que has documentado, es claramente sí, evidentemente, por dos motivos básicos. Uno, el ahorro es la fuente de crecimiento económico, es la fuente de crecimiento de la inversión. Hay que financiar la inversión para que el país prospere y cree empleo. Y en segundo lugar, y ahora me dirijo a los estudiantes, cuando en la asignatura de macro básica o introducción a la economía le explicamos lo que es el PIB, ¿no? El consumo más la inversión, más el gasto público, más exportaciones netas, enseguida le demostramos que al final el exceso de ahorro sobre la inversión, eso acaba siendo reflejado en la balanza por cuenta corriente. Y que cuando un país tiene más ahorro de lo que invierte, pues aparece un país que tiene capacidad de financiar a otros países y vemos un superávit en su balanza por cuenta corriente. Pero si tomamos como referencia España, desde el año 95 hasta el 2012, hasta julio concretamente de este año, pues es un país que sistemáticamente ha tenido un nivel de ahorro muy por debajo de lo que ha invertido, sistemáticamente ha tenido que endeudarse, ha tenido un fuerte déficit en la balanza por cuenta corriente, y la deuda externa, que es lo que le preocupa a los inversores, y a la prima de riesgo, eso se nos ha disparado. Por tanto, el ahorro es fundamental en tiempos de crisis. Veamos los datos de España. La línea de color ocre refleja nada más y nada menos que la diferencia entre ahorro e inversión en cada año, es decir, el déficit está en la parte negativa, el déficit en la balanza por cuenta corriente, y sistemáticamente ha estado siempre por debajo del cero. Pero es que llegamos al 2007-2008 y alcanzó la cifra del 10% del PIB con un signo negativo. Son 100.000 millones de euros que solo en un año hemos de pedir al ahorro de otros países, y por supuesto es una deuda externa que se va acumulando, y llegamos a la cifra de hoy que dice que la deuda externa de España es de 1,7 billones de euros, es decir, el 170% del PIB. Y si nos fijamos en
¿Quiénes cometieron más excesos? ¿Quiénes invirtieron más de lo que ahorraron? Evidentemente están las empresas, es la línea azul intermedio. Ya se han apretado mucho el cinturón, la inversión ha caído en picado, se ha desplomado y ya tenemos en la zona positiva. ¿Y qué hay de los hogares? Los hogares tradicionalmente es el agente que más ahorro aporta y sistemáticamente suele tener un ahorro por encima de la inversión. Bueno, pues en España durante 4 años eso no ha sido así. Durante la época del boom, de la felicidad, de la expansión, vemos como el ahorro era insuficiente para financiar su inversión, sobre todo en vivienda. Después llega el 2007, llegan los problemas, las familias españolas se apretan enormemente el cinturón y aparece un ahorro precautivo muy importante y de repente salta el ahorro, luego lo veremos con más calma. Pero ahora resulta que la agonía continúa, llevamos más de 5 años de recesión y ahora ya el ahorro no va para tanto, la renta bruta cae en picado, hay que consumir y el ahorro vuelve a caer. Y en este momento el ahorro de las familias es de solo el 6% del PIB y es un problema, un serio problema. La otra cara de la moneda, evidentemente, es si sistemáticamente durante muchos años nos tenemos que endeudar, la deuda externa, la parte de arriba de la transparencia, en este momento es, como decía antes, el 170% del PIB. Es una deuda que hay que devolver y esto es lo que le preocupa a los inversores. Y cuando no se fían de España, pues nos penalizan con un tipo de interés caro y eso le llamamos la prima de riesgo. Y la parte de abajo también es muy preocupante, porque es la posición financiera neta internacional del país. Es decir, si pudiéramos realizar todos los activos financieros del país para pagar todos los pasivos financieros del país, nos faltan casi 900.000 millones de euros, nos falta el 90% del PIB. Esto es como decir que fuéramos insolventes, ¿vale? Porque me faltan 900.000 millones, el 90% del PIB. Solo hay 3 países peor que nosotros en Europa, que son Grecia, Irlanda y Portugal. Casualmente son los intervenidos. En este contexto, ¿cómo se han comportado los hogares? ¿Vale? Pues la línea roja refleja la drástica reducción del ahorro durante la época de la bonanza económica. Llegamos al año 2007, donde solo alcanzaba el 7% del PIB. La inversión se disparó, sobre todo la inversión residencial en vivienda. Y vemos en la parte de abajo que durante 4 años la barra azul era negativa. Por tanto, no contribuía a un ahorro neto positivo. Llega, como decía, la crisis, la línea roja se dispara, eso es el ahorro por motivo precautivo, salta casi al 13% del PIB, pero la recesión continúa, cae en picado y en este momento estamos en el 6% y la previsión, al menos del panel de expertos de Funca, el consenso es que el año que viene continúe tal cual, como estamos ahora. Ahí tienen ustedes el ahorro por motivo precaución y ahí el desahorro para hacer frente al alargamiento de la crisis. Lecciones de la crisis de cara al futuro. Bueno, yo creo que es evidente que los hogares han asumido niveles de consumo e inversión en vivienda por encima de sus posibilidades. Ahí está la deuda acumulada. Veamos un dato muy ilustrativo. Esto viene de la encuesta financiera de las familias que aporta el Banco de España con muchos retrasos, desgraciadamente. Pero tenemos ahí 2 cortes del 2008 y 2002. Podemos ver casi no el inicio de la expansión, pero todavía no estaba en la cresta de la ola. 2008 ya estalla la burbuja. Podemos ver qué parte de la renta dedica una familia a pagar deuda. El total de los hogares ha pasado a representar el 14% al 19%, ¿vale? Más deuda. Pero si me voy a las familias con rentas más bajas, las que peor lo pasan, el porcentaje ha pasado del 25 al 33% en solo estos 5 años. Pero si ahora voy al porcentaje de hogares que tienen una ratio superior al 40%, es decir, los que están pagando más parte de su renta a devolver deudas, ha pasado del 7 al 17%. Y si me pongo en el peor de los escenarios, que son familias muy endeudadas y además con pocos niveles de ingresos, lo peor de lo peor, eso ha pasado del 21% al 37%. ¿Vale? Los hogares más endeudados y que además tienen menos rentas, en el 2008 eran el 37% del total, que se dice pronto, ¿eh? La cifra es escandalosa en mi opinión. Por tanto, los hogares yo creo que han infravalorado el riesgo de ese comportamiento y, en mi opinión, la falta de cultura financiera explica, no todo por supuesto, pero sí una parte de la infravaloración del riesgo y una parte, no todo, del escaso ahorro que ha sido claramente inferior a la inversión. 3 ejemplos, decía Vicente. ¿Seguro que habla del tema? Sí, voy a hablar del tema, Vicente. De excesos cometidos, en parte muchas veces porque la cultura financiera es pobre y porque por tanto eso conlleva a infravalorar el riesgo. Primer ejemplo es un drama, lo estamos viendo estos días en la televisión, hace poco un valenciano se tiró por el balcón, otra gente en Andalucía, es un drama social muy grave.
Y ayer vimos en televisión cómo ya llevamos acumulados 400.000 ejecuciones hipotecarias, en algunos casos con desahucios. Ahí está la estadística. Solo en el último trimestre son 23.000 más, ¿vale? Claro, esto tiene que ver con la crisis, pero en algún caso tiene que ver con la infravaloración del riesgo en la época del boom. Y ahora vienen las consecuencias. Segundo ejemplo de las consecuencias que tiene infravalorar el riesgo y la falta de cultura financiera. Los híbridos, que están todos los días en los medios de comunicación. La compra de participaciones preferentes, de deuda subordinada. Por supuesto que en muchos casos son los bancos los que han incitado a la compra con información engañosa. Y por tanto, mi opinión la tengo clarísima, que la justicia actúe hasta el final. Faltaría más. Pero en otros casos, la culpa no es del banco. La culpa es que el inversor no se ha fijado en que más rentabilidad es más riesgo. Y por tanto, ahora viene el drama, con pérdidas muy importantes. Aquí hay un titular de la prensa. Los clientes de las subordinadas de Bankia, no de las preferentes, de las subordinadas, que es distinto, pierden más que los de las preferentes. ¿Vale? ¿Y qué deberían de haber sabido los compradores de subordinada? Pues que sabían lo que le pagaban, el 7,25% a 10 años. Qué bien, un 7,25 es muy atractivo, con tipos de interés por el suelo atractivísimos. Pero ahora, en este momento, están cotizando con descuentos del 71%. Es decir, que la quita es del 71%. Tanto más rentabilidad, más riesgo. Y en el caso de las preferentes, es distinto. Es un producto más complejo, es un producto sofisticado, de alto riesgo, perpetuo, de escasa liquidez, y cuya rentabilidad estaba condicionada a que el banco tuviera beneficios, que no es el caso. Por tanto, insisto, en muchos casos hay información engañosa y que la justicia haga camino, pero en otros casos la gente vio en su día, hace 5 años, Euribor más 0,2, hombre, gano el 5, y el depósito es el 3, pues compro preferentes. Cuidado, que esto es lo que estás comprando. Tercer ejemplo. ¿Les suena? Pues ese no fue el producto más atractivo, lo hubo del 10%, los pagarés de Rumasa, no Rumasa 1, Rumasa 2, el Rumasa 1 hace años que quebró, Rumasa 2, 8, 10%, qué maravilla, con importes mínimos de 50.000 euros, que hay que pensárselo, ¿vale? Eran emisiones del 8 y del 10%, donde la CNMV, pueden ustedes ir a la página web de la CNMV, yo he ido y me he bajado el comunicado, está ahí, advertía desde el 2010 que no eran negociables y por tanto eran ilíquidos. Y la gente se metió, ¿vale? Con sumas suculentas. Son consecuencias de la infravaloración del riesgo y de la falta de cultura financiera en algún caso. Conclusiones, para respetar los tiempos. Bueno, la situación actual de España es una economía europea muy endeudada. La ratio deuda privada del sector no financiero en este momento es del 215%. Son 50 puntos más que la media de la eurozona. Por tanto, debemos de desapalancarnos. Y en el numerador, sobre todo, está el crédito. Por tanto, como comentaba Vicente, durante muchos años vamos a ver tasas de crecimiento del crédito negativas o muy bajas, porque si hay que reducir la ratio crédito-PIB y el PIB está cayendo o va a crecer poco, el numerador tiene que caer o crecer muy poquito. De hecho, según un estudio reciente de la Caixa, que está en la web, hasta el 2017 la ratio crédito-PIB debe de caer en 40 puntos porcentuales, que es mucho. Luego el desapalancamiento está por venir. Segundo, tenemos una posición negativa financiera internacional tremenda. Solo estamos mejor que los 3 intervenidos. Es del 90% del PIB. Por tanto, aunque recuperáramos todo lo que tenemos, nos faltan 900.000 millones de euros. Segundo, tenemos una elevada deuda externa del 170% del PIB, muy alta. Y cuarto, con un sector bancario que ya ha sido rescatado, está muy endeudado con el exterior, en un contexto en el cual los mercados financieros están cerrados. Solo los grandes consiguen emitir, pero 1.000 millones, 2.000 millones y a tipos caros, eso no es nada. Y nos ha obligado a sustituir, hoy hay un titular en los medios de comunicación, de la fuga de capitales, continúa la sangría, más de 300.000 millones en los últimos meses, ¿vale? Parte de ellos son vencimientos de deuda bancaria que no se renuevan y que tenemos que ir a la puerta del BCE, al Banco Central Europeo, a pedir por favor que sea el prestamista de última instancia. El problema es que ya debemos, la banca española, 400.000 millones de euros. Y en esas subastas libres, ¿vale?, en esas barras libres, en este momento la banca española se ha emborrachado, porque nos hemos bebido el 33% de toda la bebida, solo España.
cuando la banca española representa el 10% de la eurozona, sin embargo representamos el 33% de la liquidez que le hemos pedido a todo el eurosistema. Y eso al final pues se traduce en desconfianza, prima de riesgo elevada y que nos sitúa al pie de la intervención, que si sí, que si no, que ya veremos. Para cambiar todo esto es muy importante fomentar el ahorro para reducir la deuda externa y la posición financiera neta internacional. Segundo, y para ello también es muy importante incrementar la cultura financiera de la población, de las familias y de las empresas. Y no es porque lo diga yo, pero yo les invito a leer, está en la página web de la CNMV, hay un artículo muy interesante donde he sacado un párrafo textual. En resumen, se puede afirmar, en vista de la evidencia empírica proporcionada por los trabajos mencionados y otros realizados hasta el momento, que de forma bastante significativa, la alfabetización o educación financiera es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de analizar el comportamiento de los individuos con respecto a sus decisiones de ahorro e inversión. Por tanto, dada esta importancia, para que éstas se tomen de forma informada y conociendo sus consecuencias y riesgos, es esencial que se fomente la mejora de los conocimientos financieros entre la población, especialmente los inversores minoristas. Hay mucha evidencia que concluye este tema. Tercero, bienvenido a acciones, por tanto, para mejorar la educación financiera. Hay una muy interesante de la CNMV y del Banco de España, que está en la página web de ambas instituciones, con un portal donde, si tenéis tiempo y ganas, pues se puede aprender, Y finalmente, nosotros hemos puesto hoy nuestro granito de arena con esta iniciativa que confío que continúe en el futuro y que además de la jornada, pues ya nos hemos encargado hoy, al menos Vicente y yo, en difundir en la prensa con un artículo bien relevante y otro en Valencia Plaza, para que la gente sea consciente que hoy es el Día Mundial del Ahorro, que hay que fomentarlo y que hay que mejorar la cultura financiera. Muchas gracias. Yo ya ven con el título de mi presentación que más que de ahorro voy a hablar de desahorro, porque a mí me ha tocado hablar del ahorro público, ¿vale? Chimo ha hablado básicamente del ahorro de las familias. Cualquier estudiante sabe que en esa identidad que ha puesto ahí arriba, donde decíamos que el ahorro ha de financiar la inversión, pues dentro del ahorro hay tres patas: el ahorro exterior del que he hablado, el ahorro de las familias y está el ahorro público, ¿vale? Si el ahorro público no es ahorro, que es desahorro, pues entonces el ahorro privado o el exterior deben contribuir a financiar el ahorro público, ¿vale? Permítanme, bueno, esto es el índice de la presentación, me lo salto porque van a ir a verlo, ¿vale? Y porque quiero ser disciplinado también con el tiempo, aunque no sé si lo seré, dado que mis predecesores lo han sido tanto, pues igual me tomo yo alguna libertad. Lo primero es, en este gráfico quiero que vean lo que ha pasado desde el año 95 hasta 2010 con los ratios de la deuda bruta, es decir, la deuda que han acumulado los distintos agentes económicos, y son ratios de deuda respecto al PIB. ¿Vale? Entonces, aquí tienen en la primera columna el total de las economías y a la derecha tienen el endeudamiento de las familias en porcentaje del PIB, el endeudamiento del gobierno en porcentaje del PIB y el endeudamiento de las empresas no financieras, es decir, no, las que no son bancos, las empresas productivas. Si ustedes se fijan, pues verán que España somos los campeones mundiales si nos comparamos con el Reino Unido, Italia, Alemania, Francia, y están estos países porque supongo que son aquellos a los que aspiramos a parecernos. A lo mejor a los italianos en alguna cosa no tanto, pero a los otros en principio querríamos parecernos, ¿no? A los italianos no porque tenga nada contra ellos, pero sabemos que tienen también problemas. Si ustedes se fijan, fundamentalmente del total de endeudamiento de la economía española, que alcanza, pues que en el año 95 era el 200 y algo % del PIB, ¿vale? En estos momentos o en 2010 supera ampliamente el 350%, y este es digamos, el endeudamiento mayor de todos estos países. ¿Dónde está este endeudamiento? Pues si se fijan, básicamente somos campeones con el Reino Unido en el endeudamiento de las familias, también en el Reino Unido hubo una burbuja financiera, y nuestras empresas son las campeonas de estos países en endeudamiento. Claro, si miran el ratio deuda pública sobre PIB, que es la parte de la que voy yo a hablar,
uno pensaría que me ha tocado la más bonita, me ha tocado hablar del endeudamiento, que en la economía española es el menor, y si miran aquí, pues verán que esto en estos momentos es aproximadamente el 70 y algo % del PIB, y que incluso Alemania y la señora Merkel tienen un ratio de deuda pública sobre PIB mayor que España. A lo mejor en estos momentos ya no tanto, pero en 2010 Alemania tenía una deuda pública sobre PIB, estaba su sector público más endeudado que España. Por supuesto Italia, por supuesto el Reino Unido, por supuesto Francia. Por lo tanto, parece que a mí me ha tocado la más bonita en esta sala. Están endeudados todos los sectores, pero yo voy a hablar del que menos está. También circula por la calle muchas veces la cuestión esta de si los alemanes están tan endeudados, cómo nos dan tanta caña con que nosotros tenemos que reducir el déficit, la deuda y estas cosas. Bueno, una primera idea que quiero apuntarles es que lo que preocupa del endeudamiento español no es su nivel, del endeudamiento público, no es su nivel, que todavía no es excesivamente alto, incluso ahora, sino la tasa vertiginosa a la que está creciendo. Esta es la primera idea. Por lo tanto, lo que los mercados muchas veces están haciendo, y por eso nos cuesta endeudarnos y por eso la prima es alta, pensar que ese endeudamiento va a continuar en el futuro y que nos vamos a meter en niveles de endeudamiento que a lo mejor no podemos pagar. La otra cuestión que quería puntualizar también es que hay canales del endeudamiento privado al público que están ocurriendo. Cuando las familias dejan de pagar hipotecas, cuando las empresas dejan de pagar sus obligaciones con los bancos, resulta que los bancos se caen y los bancos han de ser rescatados y resulta que estamos en un círculo donde el endeudamiento privado se está transmitiendo al endeudamiento público. Y aunque esto todavía no es muy evidente, porque hasta ahora los rescates a la banca han supuesto poco dinero, entre comillas, ¿vale? Están por venir, digámoslo así, los agentes están descontando que esos rescates van a venir y que eso, digamos, un problema de endeudamiento privado, el más grande de todos estos países, se está transfiriendo al sector público, ¿vale? Déjenme, porque si no, no sería uno profesor de universidad y si no, en esta mesa alguien tenía que hacerlo, que les ponga alguna fórmula. ¿Vale? Se las voy a explicar sin necesidad de entenderlo, pero es que si no tenemos fórmula no sabemos hablar muy bien. Es muy sencillo, les voy a explicar mínimamente la aritmética de la deuda. El déficit primario, ¿qué es? La diferencia entre lo que gastamos e ingresamos, G menos T, ¿vale? Sin contar los intereses que hay que pagar por la deuda. Si un gobierno gasta, la G es más grande que T, lo que recauda por impuestos, eso es positivo y tenemos un déficit primario, ¿vale? Que obviamente para poder tener un déficit habrá que pedir prestado a alguien, porque si gastas por encima de lo que ingresas es como una familia, alguien te lo tiene que haber prestado. Vale. ¿La deuda qué es? La deuda que hay hoy en un momento dado T en el tiempo es la deuda que teníamos el año pasado, si teníamos deuda, ¿vale? Más lo que paguemos de intereses por la deuda este año, por la deuda que ya teníamos el año pasado, más el déficit primario que tengamos este año. Esto es el volumen de deuda que tendremos hoy. El déficit de hoy más los intereses que pagamos de la deuda que ya teníamos acumulado del año pasado. Vale, pues si esto lo ponemos como ratio respecto al PIB, es decir, esta B entre la I es el ratio deuda pública PIB. ¿Vale? En España, segundo trimestre de 2012, el 76%. ¿Vale? Esto significa que nosotros podemos ver de qué depende el ratio deuda pública PIB. Depende del déficit primario sobre PIB que incurramos y depende básicamente de la diferencia entre lo que crece la deuda y lo que crece el PIB. Esta R y esta G que tienen aquí, R es lo que pagamos por los intereses de la deuda, G es lo que crece el PIB. El ratio deuda pública PIB, si pagamos unos intereses, eso aumenta la deuda, si el PIB crece, eso reduce el ratio deuda pública PIB. Luego, si los intereses son mayores que lo que crece el PIB, el ratio deuda pública PIB, incluso sin incurrir en ningún déficit primario, ya crece. ¿Vale? Por lo tanto, para mantener un ratio deuda pública PIB estable, si nosotros hoy tenemos un 76%, se tienen que dar dos cosas que tienen que entender. Que el déficit primario sea cero, que el gobierno no gaste
más de lo que ingresa, ¿vale?, en bienes y servicios o en lo que sea, en proveer sanidad, educación, y en segundo lugar, que el tipo de interés que pagamos por la deuda que ya tenemos no sea superior, ¿vale?, a lo que crece el PIB, ¿vale? Si el tipo de interés que pagamos es igual al PIB, entonces, si se dan estas dos cosas, no tenemos déficits primarios y R es mayor que G, entonces mantendremos un 76% de deuda pública PIB para siempre, ¿vale?, si no devolvemos la que ya tenemos, ¿vale? Luego volveré sobre esto. Veamos qué ha pasado con el endeudamiento público en España durante la crisis. Los gastos han aumentado, lo pongo todo en porcentaje del PIB, de 2007 a 2011, de ser el 39% del PIB al 45% del PIB. 6 puntos han aumentado los gastos. Esto tiene que ver con que con la crisis pagamos más subsidios de desempleo, hay una serie de estabilizadores automáticos, etc. ¿Qué ha pasado con los ingresos en la crisis? Los ingresos en 2007 eran el 41,1% del PIB, eran incluso superiores a los gastos, teníamos superávit en el año 2007, recuérdenlo, casi 2 puntos de superávit, ¿vale? Sin embargo, en 2011 se han reducido a ser solo un 35,7% del PIB, ¿vale?, casi 6 puntos menos de ingresos, ¿vale? Esto tiene que ver con el fraude, con que ha desaparecido muchos ingresos que antes venían del sector inmobiliario, con que las empresas pagan menos impuesto de sociedades porque tienen menos beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ha llevado a que 2008, 2009, 2010 hayamos tenido déficits públicos en el entorno del 10%, hayamos gastado por encima de lo que hemos ingresado 10 puntos de PIB, ¿vale? Además, hemos incumplido durante todos estos años sistemáticamente los objetivos de déficit que el año anterior nos habíamos hecho en el programa de estabilidad, ¿vale? Habíamos dicho, el déficit va a ser del 4, luego era del 7, va a ser del 8, luego era del 10, ¿vale? Y la deuda pública ha pasado de ser solo un 36% del PIB en 2007, de las más bajas, a ser un 76% en la actualidad, más del doble, ¿vale? Si miramos lo que ha pasado en nuestro entorno, este aumento de esta caída, de los ingresos de 5 puntos y aumento de los gastos de casi 6 puntos, de nuevo somos récord del mundo. Si hubiera olimpiadas de esto, barreríamos, seríamos medalla de oro en todo, ¿vale?, si nos comparamos con Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España. Fíjense sobre todo en los ingresos. Con la crisis, en Alemania, en 4 años, han subido los ingresos 1 punto por cien del PIB, en Francia 0,8, en Italia 0,1, en el Reino Unido han caído 0,3 puntos, 3 décimas, en España han caído 5,4 puntos. Y en los gastos también ganamos, salvo el Reino Unido, que les va bastante mal, pero no están en el euro, por eso no hay tantas presiones, los gastos solo han crecido en promedio un 3,7 en la media del euro. Luego tenemos un problema grave, tenemos unos gastos, si se fijan como porcentaje del PIB, parecidos ya a los países a los que nos queremos comparar, gastamos igual que ellos en porcentaje del PIB o muy parecido, sin embargo tenemos como 5 o 6 puntos menos de ingresos, es decir, queremos mantener un estado de bienestar, unos gastos como nuestros compañeros de viaje, pero tenemos unos ingresos 5 o 6 puntos menores. Si esto lo miramos año por año, ¿vale?, aquí tienen un desglose también en porcentaje de PIB, ¿vale?, de los ingresos y de los gastos, ¿vale? Fíjense en la fila de abajo, ¿vale? Pasamos de un déficit público del 1,92%, perdón, un superávit en 2007, a un déficit del 4,5 2008, 11,17 2009, 9,67 2010, 9,45 2011. Si se fijan abajo está la separación entre lo que es el saldo primario, ¿vale?, el déficit primario y lo que son intereses de la deuda. En 2011 ese 9,45% de PIB significa que tenemos un 7% de gastos por encima de nuestros ingresos y pagamos un 2,46% del PIB en intereses de la deuda, ¿vale? Eso es lo que ha provocado estos intereses de la deuda. Si me permiten, Chimo lo ha utilizado ya. El PIB en España, si miran en estos años, eso está en millones,
es 1 billón de euros con 53.000 millones, 87.000. Por eso los economistas simplificamos a esto para que se queden con la cifra en la cabeza. El PIB en España es 1 billón, es algo más. Pero esto significa que un déficit público del 9% del PIB son aproximadamente 90.000 millones de euros que gastamos por encima de lo que ingresamos, ¿vale? Entonces yo les voy a hacer dos experimentos. Primero, supongamos que hoy en 2012 tenemos un ratio de deuda pública del 76%. Supongamos que la diferencia entre el tipo de interés que pagamos por la deuda y lo que crece en nuestra economía es solo de 3 puntos, ¿vale? O bien porque pagamos un 3% de intereses y crecemos a 0, o porque pagamos un 4 y crecemos al 1, en realidad estamos decreciendo, ¿vale? Con lo cual ese 0,3 es conservador, porque estamos decreciendo este año al 1 y pico, ¿vale? Y en los intereses que ya empezamos a pagar superan el 3. ¿Vale? Supongamos que conseguimos este año que el déficit primario fuera del 4,5%, que está por ver. Esto significa que nuestra deuda pública sobre PIB, que hoy es el 76%, al año que viene será del 83%, y si mantuviéramos estos supuestos, en 2014 sería del 90% y en 2015 prácticamente del 100% del PIB. En 2015 el sector público debería ya, a quien le ha prestado, tendría una deuda acumulada del 100% de todas las rentas que se generaran en España ese año, ¿vale? Repito, estos son supuestos conservadores. Volvamos para que entiendan ustedes lo que significa en términos de datos. Ahora me cojo solo 2011, el último año que tenemos cerrado en España. Lo que he hecho es un supuesto. El PIB ese año es 1.063.000 millones. Hagamos que sea 1 billón. Comámonos 63.000 millones y así los ratios sobre PIB, ¿vale?, son directamente miles de millones. Entonces tenemos que los ingresos públicos en 2011 fueron aproximadamente 357.000 millones y los gastos, incluyendo los pagos de intereses, 451.000 millones. En consecuencia, tuvimos un déficit de 94.500 millones de euros, de los cuales 70.000 eran déficit primario, gasto por encima de los ingresos, y 24.600 eran pago de intereses de la deuda que ya teníamos. Para que se hagan una idea, ese déficit de 94.500 millones es una cantidad equivalente a los 98.700 millones que en España se recauda por los impuestos de la producción e importaciones, IVA, etcétera, etcétera. A los 95.600 millones que en España se recauda por renta, patrimonio, etcétera. Es un poco menos que los 116.000 millones que en España se gasta para pagar a los empleados públicos, ¿vale? Pero si tenemos en 2011 un gasto de 94.000 millones y los empleados públicos nos cuestan 116.000 millones. Solo gastamos 29.000 millones en formación bruta de capital, en inversión. El déficit es de 94.000 millones, para que se hagan una idea. Por lo tanto, ¿cómo deshacemos este desaguisado? Aquí hay algunas respuestas. Les voy a poner en perspectiva, déjame 2 minutos más. 94.500 millones de déficit son aproximadamente 200 millones cada día del año. Dividan esto por 365. Es decir, que estamos gastándonos en España 260 millones de euros cada día por encima de lo que ingresamos. O lo que es lo mismo, si eso lo multiplicamos por 30 o 31 días, unos 7.770 millones al mes, ¿vale? ¿Cómo arreglamos esto? Vamos a ver algunas de las respuestas populares. Que lo paguen los ricos. Joder, redistribuyamos. Bueno, pues créanme ustedes que los tipos marginales del IRPF, si esto se ha de hacer en el IRPF en España, son ya tan elevados que aunque los subiéramos del 52 o 56% en algunas comunidades, 5, 6, 8 puntos más, es decir, si le quitáramos a los más ricos, los que ganan más de 100 no sé cuántos mil euros en España, el 60 al 70% de lo que ganan, recaudaríamos 1.000 millones de euros como mucho. Esto nos da para 4 días de déficit, ¿vale?
4 de los 365. Pues bueno, lo sacamos del fraude fiscal. Por supuesto hay que combatir el fraude fiscal, no entiendan del argumento que les voy a dar que yo no soy partidario de combatir el fraude fiscal. ¿A dónde podemos llegar con el fraude fiscal? Supongamos que nos fijamos como objetivo tener el mismo que en Alemania. Pues esto, según las estimaciones que circulan por ahí, supondría unos 20.000 millones de euros. Tengan en cuenta que aunque hagamos esto, esto va a tardar en hacerse, porque uno no hace una reforma que permita controlar la evasión y tal en 3 días, ¿vale? Pero aunque lo hiciéramos de inmediato, esto nos daría para 3 meses de déficit, ¿vale? Bueno, pues otra cosa popular, tiremos asesores políticos, no sé cuántos, funcionarios que no hacen nada, etcétera, etcétera. ¿Cuántos tiramos? ¿400.000 empleados públicos? Bueno, si usted se coge en la factura que cuesta pagar a los empleados públicos y lo dividen por los 3 millones más o menos que hay, les saldrá que cada empleado público cuesta unos 40.000, un poquito menos, pero yo redondeo unos 40.000 euros al año. Tiremos a 400.000 empleados públicos. ¿Cuánto ahorramos? 16.000 millones. Nos da como mucho para 2 meses de déficit, ¿vale? Y estamos tirando a 400.000 empleados públicos, ¿vale? Por eso, si en la televisión valenciana tiran a 1.000, a 40.000 euros, estos son 40 millones que nos da para, desde las 8 de la mañana de un día a las 1 de la tarde, como mucho, del déficit total que tenemos acumulado, ¿vale? Que lo paguen los bancos, claro, no son los causantes y tienen culpa de esta, pues que lo paguen los bancos. Yo me pregunto, ¿cuáles? ¿Los que necesitan 50.000 millones para recapitalizarse? No sé de dónde lo van a sacar, si precisamente necesitan 50.000 millones para... Los que todavía están sanos y así los hundimos y ya hundimos el sistema financiero, ¿lo pagan estos? BBVA, Santander, que todavía... No sé, lo dejo ahí. Podría poner más ejemplos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, es obvio, por el lado de los ingresos, una reforma fiscal en profundidad. No podemos tener unos ingresos en porcentaje del PIB inferiores a los países de nuestro entorno, pero yo hablo de reforma fiscal, no hablo de otra cosa. En España el impuesto sobre la renta y sobre sociedades, el tipo medio del IRPF recauda un 16% en España. Les recuerdo que el marginal es el 56%, el de sociedades es el 19%, el tipo medio que se recauda, el marginal es el 30%. Hay excesivas exenciones, deducciones, etcétera, y sobre todo a las grandes empresas esto les permite en muchos casos pagar muy poco. Ahí hay que hacer algo. Hay que poner impuestos medioambientales, mejorar la eficiencia de recaudación del IVA. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, nos han subido el IVA y sin embargo en España los productos que están en el tipo general, que ahora es del 21%, son el 42% de la cesta de consumo. En Alemania son el 82% de los productos, en Francia el 71%. En España hay tantos bienes de primera necesidad o a tipo reducido. Bueno, a lo mejor sí, los españoles comemos más pan que los alemanes, no lo sé, conociéndolos creo que no es así, pero esta es la duda. Hay que repensarse muchas tarifas, las tasas universitarias, lo que se paga por los servicios públicos. Hay que buscar reformas en ese sentido que permitan, no estoy hablando solo de recaudar más que también, sino de ganar eficiencia en el sistema, porque una parte importante del problema de nuestro sistema no es solo que recaudemos poco, sino que es ineficaz para generar crecimiento a largo plazo, genera distorsiones muy malas para el crecimiento. Por supuesto, y esto quiero decirlo, hay que garantizar que el contribuyente en el futuro al menos recupere cuando la banca que está siendo rescatada haya sido saneada, que recupere parte de lo que los ciudadanos estamos pagando o vamos a pagar para ello. Me quedan 2 transparencias y termino. Por el lado de los gastos, lo resumo. Hay que racionalizar el gasto haciendo una reforma profunda de la administración. Recortes transitorios que afectan a todos por igual, rebajo los salarios de todos, rebajo el consumo de todo. Esto permite rebajar el déficit, es así, pero no supone ninguna ganancia de eficiencia. Y la administración pública en España está llena de ineficiencias en la provisión de servicios públicos.
No es tan importante que los médicos o las enfermeras cobren menos, que reduce el déficit, sino que trabajen de una forma más eficaz y den un mejor servicio. Y eso es posible en muchos ámbitos, haciendo reformas que sí pueden implicar recortes, pero no solo reformas. Permítanme que concluya. En España, aunque no he hablado de ello, no tiene sentido un debate austeridad-crecimiento. Sencillamente, si miran las cuentas que les acabo de presentar, no hay ningún margen para hacer estímulos fiscales en la economía española. Estamos viviendo a crédito y la perspectiva a futuro es nefasta, y si no consolidamos las cuentas no nos van a prestar, y entonces tendremos que hacer el ajuste y los recortes de golpe. Si nos dicen no te presto, los 94.000 millones van a ser 94.000 millones de recortes directamente. Por supuesto, hay que hacer cosas para garantizar la sostenibilidad del ratio deuda pública PIB, pero si tenemos una prima de riesgo elevada, no crecemos y el déficit primario no baja como debiera bajar en España, cosa que está ocurriendo y no al ritmo que por la probabilidad de que nos tengan que rescatar, porque nuestras cuentas van camino de ser explosivas, se incrementa cada minuto que pasa o cada día que pasa, porque los mercados descuentan que cada día que pasa son 270 millones que nos han de prestar si queremos seguir manteniendo este ritmo de gasto. A mí me ha tocado, puesto que habéis oído lo mal que están las cosas en el sector público y tal, para terminar de arreglarlo es cómo saneamos los bancos. La verdad es que tengo un catarro respetable, pero en cualquier caso le hemos añadido un poquito de ironía al tema, porque el tema es contundente, es duro y merece la pena tomárselo un poco con tranquilidad. Para sanear un banco yo creo que hay dos formas fáciles. O le prestamos dinero, que podría ser esto más o menos, le damos dinero a un banco para que sanee sus cuentas, o la otra alternativa es de alguna forma hacemos la vista gorda, que aunque aumenten las comisiones, en definitiva que aumenten sus beneficios, y por lo tanto al aumentar sus beneficios su cuenta de resultados es mejor, tengan más posibilidades de seguir saneando sus activos. Entonces yo creo que son las dos formas razonables de sanear un banco. No se me ocurre otra alternativa, sinceramente, no se me ocurre. Bueno, pero aquí la pregunta que nos haríamos todos es que, ¿y eso de las crisis? ¿Pero de verdad hay tantas crisis? Y pues sí, desgraciadamente siempre han existido crisis financieras y graves. ¿Cómo cuántas? Bueno, pues el Fondo Monetario Internacional, en un estudio que hizo, pues entre 1970 y 2007 hay 124 crisis bancarias sistémicas. Sistémicas no es que quiebre un banco, no, que está todo el sistema bancario para rescatar. 127 en el mundo. No está mal. Y a eso hay que añadir todas las que ha habido desde 2007 al 2012, que son prácticamente todos los sistemas de todos los países desarrollados, prácticamente, con alguna excepción. Moraleja, es muy habitual tener crisis sistémicas. Por lo tanto, cuando vemos en España, pues pensemos que es muy habitual este tema. ¿Y qué coste tiene? Bueno, vamos a ponerle cifras también. Depende de qué costes hablemos. Ya sabéis que la palabra más importante en economía es depende, ¿no? Bueno, pues entonces, si hablamos de medidas fiscales, pues entonces tenemos que diferenciar lo que nos cuesta poner el dinero o costes indirectos fiscales también, cosas que dejas de ingresar, beneficios de sociedades que no incorporas, porque los bancos dejan de pagar al tener que no hacer dotaciones, etcétera, etcétera. Pero eso probablemente a lo mejor ni siquiera es la parte más importante del coste de las crisis. El coste económico es muchísimo más amplio. ¿Por qué? Bueno, ¿qué coste tiene para la economía española, por ejemplo, que el crédito se esté reduciendo, como acabamos de ver, y que las empresas en este momento no tengan acceso al crédito? ¿Qué coste tiene eso en términos de empleo, en términos de ingresos de la seguridad social, en términos de lo que sea? Por lo tanto, los costes de las crisis son muy altos, muy altos. Vamos a centrarnos sobre los fiscales. Ahí tenéis, no se lee, pero es igual, os lo imagináis, ya os lo cuento yo, los costes por países de algunas de las crisis sistémicas. Por ejemplo, Argentina, en 1980, el coste fiscal fue del 60% del PIB. No está mal. Bueno, pero Estados Unidos también está por ahí y tenía el 10% del PIB de coste. La crisis de las cajas de ahorros famosas. Bueno, moraleja, los costes son muy altos. Cuando el sistema falla, como es tan importante, como las personas más jóvenes de esta mesa nos han reconocido, Vicente, pues automáticamente cuando el sistema falla, los costes por la economía son muy altos. Bien,
¿Y la actual? ¿Cómo está España? ¿Cómo le va? Bueno, ahí tenéis los costes, publicación de la Comisión Europea, de las medidas de recapitalización y saneamiento más medidas de liquidez y cuánto ha supuesto para cada uno de los países. Esta es la memoria hasta el 2010. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos encontramos? ¡Oh, sorpresa! Hombre, España está mal, ¿eh? El 13.000 millones, el 1,3% del PIB de recapitalización hasta el 2010. Ahora viene la nuestra ha salido diferida, ¿eh? Más medidas de liquidez, el 7,1, estamos en el 8,4, pero Alemania está en el 10. El primero de la clase ha tenido que inyectar 252.000 millones de ayudas a sus bancos. El primero de la clase, ¿eh? Que quede claro. Ya no nos comparemos, obviamente, con Irlanda, que solo le ha costado el 268% del PIB. ¿De acuerdo? ¿Cuánto más tendrá que inyectar el sector público? Bueno, pues vamos a poner, según el informe de Oliver Wyman, 50.000, 55, 60.000. 60.000 más las ayudas del FROM, vamos a poner 80.000 millones, 80.000 más ayudas de liquidez, 75, nos puede salir la broma un 15% del PIB. No está mal, ¿eh? Tampoco, ¿eh? Bueno, ahora iremos a ver cuánto nos cuesta la broma. Pero en fin, eso es lo que está. La Unión Europea en su conjunto hasta el 2010 llevó el 13,1% del PIB en ayudas directas e indirectas para la liquidez. Bien, ¿dónde están los problemas bancarios, de los balances bancarios en España? Bueno, podríamos identificar muchos, pero nos vamos a centrar en dos problemas, el ladrillo y la morosidad. Hay más, ¿eh? Pero vamos a dejarlo en eso. Bueno, aquí tendríamos el analista Forges, el agudo analista, como un señor va a pedir un préstamo al banco, el banco le manda su tasador, el tasador del banco le hace una hipoteca conociendo las características de este señor, su cuenta, sus ingresos y su capacidad de pago, se queda sin empleo y automáticamente, como el mercado ha caído, va al nuevo valorador y, bueno, pues ahora este piso vale la mitad y el señor está en el paro, no tiene casa y le debe 180.000 euros al banco. Eso se llama dación en pago. Cuando se admite que el piso condene la deuda, sería dación en pago. Ha habido una sobrevaloración. El boom inmobiliario lo que ha hecho ha sido, en gran parte motivado por los propios financieros, los propios bancos, ha habido una sobrevaloración de los activos que tenían que cubrir con los préstamos, pero al final el riesgo obviamente es individual. Bueno, ¿dónde está el tema? Las actividades productivas, los créditos concedidos por los bancos a las actividades productivas los tenéis aquí por sectores. El sector de actividades productivas quiere decir que la construcción y los servicios inmobiliarios absorben aproximadamente el 52% de todo el crédito dedicado por las entidades financieras a todos los sectores productivos. Construcción, el 52%. En el caso de las familias, la vivienda es el principal activo de endeudamiento y eso representa el 82%. Si sumamos esto y vemos aquí el grado de apalancamiento, lo que se comentaba anteriormente por parte de las familias, ¿qué observamos? O si os fijáis, partiendo de niveles bajos, el 35% dedicado al ladrillo, entendiendo por ladrillo préstamos a las familias, servicios inmobiliarios y construcción, todo, en el año 93, eso representaba el 35% del crédito total en la economía española. Y empezó a crecer disparatadamente hasta el 62%. O sea, de todo el crédito dado a otros sectores residentes, el 1,7 billones que contaba Chimo anteriormente, de todo este sobreendeudamiento tremendo, casi todo ha ido al ladrillo, bueno, todo, 1,7. ¿De acuerdo? Desde entonces, es verdad que se ha corregido algo, pero se ha corregido apenas 5 puntos. ¿Cuál es el nivel razonable? ¿Que lleguemos al 40? Pues está en esa reducción que se comentaba anteriormente del exceso de apalancamiento que tienen que hacer las entidades financieras. ¿De acuerdo? Bien. Segundo problema, la morosidad. Claro, si las entidades no pueden acceder a los mercados, si las entidades no pueden renovar sus préstamos que tenían emitidos anteriormente, pues no les queda más remedio que reducir el crédito a las familias y a las empresas. Eso, unido a la recesión, acelera, agrava la recesión actual. Las empresas han agotado sus reservas en los ciclos anteriores y en este momento están al borde del colapso. Si les retiran el crédito y reducen el crédito, la morosidad se dispara.
En este momento la morosidad está ya por encima del 10%, cifra histórica. La morosidad no quiere decir que todo eso sea irrecuperable. Ojo, morosidad simplemente es que se retrasan los pagos. Pero en cualquier caso es un buen primer indicador de cuál puede ser el volumen de fallidos posterior. Y eso, como veis, aunque solamente sea por la pendiente, tiene una pinta malísima. Aunque solamente sea por la pendiente, ¿no? Bien. ¿Cuál es la magnitud del problema, el agujero, en España? ¿Cuál es? Bueno, de esto hay estudios de hace bastantes meses, ¿eh? Bueno, aquí hay uno que se hizo, que lo hicimos en diciembre del año pasado, el 2011, en que valorábamos aproximadamente que el volumen de activos dañados estaba en unos 600.000 millones de euros. Recordad que el crédito total es 1,7. Entonces, el volumen de activos dañados eran 600.000. Que para ese momento el precio de mercado se calculaba que sería el 55%, por lo cual quiere decir que las pérdidas del sistema eran 265.000 millones de euros, las pérdidas que habría que absorber, 265.000 millones de euros. Que el sistema ya había dotado 120.000, hablando de 31 de diciembre. Por lo tanto, el agujero que quedaba eran unos 145.000 millones de euros en diciembre del 2011. Ese es el agujero que había que dotar, ¿vale? Bien, ¿qué se ha hecho desde entonces? ¿Qué se ha limpiado? Acordaros, 145.000. Bueno, pues lo primero vino la primera reforma que hizo el ministro de Economía, Guindos, que se llama Guindos 1, porque lleva 3. Entonces se cuantificó que el volumen estaría en torno a los 52.000 millones de euros. Muy bien, la gente, pues bien, esto parece que sanea el sistema. Duró 15 días. Rápidamente el mercado le dijo, mire usted, ni de coña, perdón, un poco más. En mayo volvió a hacer la segunda reforma, sería el Guindos 2, y entonces dijo, no, con 30.000 millones más creo que lo arreglamos. Duró 20 días aproximadamente, porque tampoco los mercados lo creyeron. ¿Cuánto faltaba? Pues 145 más 55 menos 30, 80, unos 60 y tantos. Bueno. Pues eso, curiosamente, es lo que ha dicho Oliver Wyman. Cuando al final los mercados no se quedaban tranquilos, pues encargó a un conjunto de empresas que hicieran una auditoría de todo el sistema y de los balances del sistema financiero. Entonces se detectaron las necesidades de capital. Si sumamos los que tienen positivos y los que tienen negativos, casi estaría en equilibrio el sistema, pero yo no me veo al Banco Santander prestándole a Bankia, no me lo veo. Sinceramente, para sanear las cuentas de Bankia no me lo veo, ¿no? Entonces, moraleja, hay que sumar los negativos. Y los negativos suman 54.000 millones de euros, que son las necesidades que tienen los bancos en este momento para recapitalizarlos y volver a sanearlos y que funcionen, que nos llevará entonces a los 145.000 de diciembre. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Y cuántas pérdidas puede absorber el sistema? Porque al final de lo que se trata es que, hombre, esta factura no la paguemos todos, que la paguen los que la tienen que pagar, ¿no? Que la paguen los bancos. Bueno, aquí tenéis las cuentas de resultados de los bancos, me voy a centrar en el 2011. Las cuentas de resultados de los bancos son dignas de análisis. En margen financiero tienen 28.000 millones en el año 2011, pero tienen otros 28.000 casi en... bueno, comisiones y cosas de estas, esos 170 euros por español que pagamos, aproximadamente, ¿no? Con lo cual, el margen que tienen, el margen bruto del año 2011 fue la friolera de 57.000 millones de euros. Para que nos situemos, esto es el doble, más del doble de todo lo que es la agricultura en España. La agricultura de España generó un PIB en el año 2011 de 24.000 millones de euros. ¿De acuerdo? Luego no está mal, Esto no es que sean pobrecillos. ¿Qué es lo que han tenido que hacer? Dotar pérdidas. Y si os fijáis, lo que tienen allí, pérdidas por deterioro de activos financieros, 20.000 millones. Pérdidas por deterioro del resto de activos, otros 10.000. Luego, el año pasado dotaron 30.000 millones de euros. Luego, tienen capacidad para absorberla. ¿Cuál es el problema? El problema es que esos beneficios no se reparten homogéneamente dentro del sistema. Entonces, hay entidades financieras como el BBV y Santander que siguen teniendo cuentas de resultados positivas. Hoy han aparecido las cuentas de resultados del BBV, por ejemplo, y hace una semana las de Santander. Y han dotado todo lo que se puede imaginar uno y, a pesar de todo, pues tienen un margen de beneficios interesante. El BBV
Lo siento por la competencia, pero bueno, es que la cátedra de Santander, bueno, hay que entenderlo, ¿no? Entonces, ha ganado hasta junio solo 1.900 millones de euros. Una pena, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Tiene el margen, pero el problema es que si Bankia tiene que devolver con los beneficios que genere, que lleva estos primeros 3 meses unas pérdidas de 7.500 millones, pues es que le falta, el tiempo se hace infinito, ¿eh? Bueno, pues ese es el problema. Eso nos lleva a que las cuentas de resultados con las dotaciones de principios del 2012, en este momento la banca está en pérdidas. Todo el sistema financiero español está en pérdidas, pero es por el volumen de dotaciones, no porque no sea rentable. Ojo, que quede claro que esto es muy importante, ¿eh? Bueno, ¿y cómo saneamos el resto? El resto, esos 55.000 de Oliver Wyman. Bueno, hay muchos sistemas y lo que hemos hecho hasta ahora. Primera posibilidad. Bueno, la primera posibilidad es reestructuremos el sistema, o sea, hagamos fusiones y adquisiciones. Entonces, bueno, pues vayamos juntando bancos, ¿eh? El Banco Hispano Central de Santander, Exterior Atlántico Zaragozano, de Crédito Rural Guipuzcoano, Herrero de Bilbao y Pastor de Vizcaya. Vale, esta es una posibilidad, seguir juntándolos todos, tiene problemillas. Y es que en este momento entre el Santander y el BBV a lo mejor ya tienen una cuota de mercado del 40% y en ciertas comunidades más. A ver si estamos creando oligopolios, pero en fin, pequeño problema que eso en el momento de crisis hay que pasarlo por alto. Bueno, otra cosa, liquidar los que no sean viables. Bueno, tampoco está mal, en otros países lo hacen, aunque parezca mentira, ¿no? Pues bueno, pues este está mal, pues se liquida o se vende a uno externo o lo que sea. Bueno, segunda alternativa. Sanear los activos, comprárselos, eso es lo que voy a hablar ahora para terminar, que es el banco malo, voy a hablar poquito. Recapitalizarlos, a la vez que se sanea hay que recapitalizar y aumenta la provisiones, que es lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar del banco malo y con eso terminamos ya, poquito. Bueno, Forges, van a crear un banco malo, será un banco peor. Dice, no, claro. Bueno, esta es la idea, ¿no? Esta yo creo que es un buen análisis, ¿no? Bueno, esta es otra muy próxima a nosotros, ¿no? El banco malo, ¿no? Pero en fin, vamos a ver, ¿qué es un banco malo? Hombre, la palabra ya de por sí no está bien elegida, un banco malo, ¿no? Bueno, pues es una o varias instituciones, normalmente se llaman sociedades de gestión de activos, ¿no? En España le han puesto un nombre, desde luego, manifiestamente mejorable, ¿no? El Sareb suena a Sarao, ¿no? Suena un poco... Sociedad de gestión de activos procedentes de reestructuración bancaria. Madre mía. Bueno, bien, vale. Así es como le vamos a llamar a nuestra entidad de saneamiento. En teoría, no, en la práctica, porque si no se hace eso estamos perdidos, está gestionada por profesionales independientes, que saben y conocen el mercado, a lo que se transfiere todos esos volúmenes de activos financieros que están en los volantes bancarios, todas las acciones en pago, préstamos a todos estos. Muy importante a qué precio se transfiere, como luego vamos a ver, y bueno, se les da tiempo para que gestionen lo mejor posible y obtengan los máximos ingresos, ¿de acuerdo? Ese en esencia sería lo que es un banco malo, ¿no? ¿Qué ventajas tiene para los bancos? Hombre, pues de una vez se quedan libres de los activos que tienen que dedicar mucho tiempo, porque en este momento las mayores agencias inmobiliarias son los bancos, como todo el mundo sabe, y encima te dan el crédito una vez que se lo vas a comprar al banco, con lo cual tienes el pack completo, ¿no? Bien, pero tienen que dedicarle tiempo. Y son, en teoría, no es su área de negocio, en teoría. Por lo tanto, bueno, pues liberas de esto, ¿no? Pero al sanear el activo, si de verdad se hace bien, ese banco ya empieza a ser rentable y puede volver a los mercados exteriores a solicitar préstamo, que ahora lo tiene cerrado, porque a ver qué majo le presta a Bankia, por ejemplo, le presta dinero fuera. Cuando esté saneado, dice, bueno, si está bien hecho, bueno, y es rentable y me lo demuestras, te volveré a prestar. Los circuitos volverán a funcionar, pero mientras tanto no van a funcionar. Por lo tanto, se eliminan incertidumbres, se permiten los accesos a los mercados financieros de financiación internacional, y hasta que no hagamos eso, no volveremos, hombre, y se desapalanque un poco el tema, no volveremos a normalizar el préstamo, los préstamos al sector real. Pero primero hay que sanear, Inconvenientes, claro, si yo lo hago bien, inmediatamente afloro todas las pérdidas. Y si yo soy un accionista, a lo mejor me enfado, ¿no? Porque la acción mía, pues mirar al popular lo que le va a suponer una dilución del capital, porque tiene un descuento considerable y tiene que hacer una ampliación tremenda simplemente para afrontar las necesidades de capital, ¿de acuerdo? Luego los accionistas históricos pierden un poco, bueno, pierden dinero.
Pero es que de ser accionista, como alguien comentaba por aquí, tiene riesgos. Bueno, los accionistas pierden valor, la recapitalización, en el caso de Bankia, implica la transferencia al sector público, ya no dominan los accionistas las entidades, sino si están recapitalizadas, pues razonablemente manda el que pone el dinero. Y, bueno, pues dificultad en valorar determinados activos, porque hoy día no hay mercado del suelo. ¿Cómo valoro un suelo que se lo quedó Bankia en vete a saber dónde, en Paterna, y ahora no hay ni mercado para ponerle un precio? Hay dificultades. Esto de los bancos malos no es un invento de ahora. Han existido muchísimos bancos durante muchos años. Estados Unidos empezó hace ya a principios del siglo XX y, bueno, hay más cosas, ¿no? El ejemplo que se suele poner como más exitoso son los bancos malos que se crearon en Suecia, en la crisis. Y entonces, ¿qué es lo que, una vez analizado, por qué tuvo éxito? Porque fuera transparente, porque mirar los condicionamientos para ver si se cumplen en España. Que fue transparente, que haya consenso político, que haya un sistema de valoración de activos relativamente conservador, una estructura operativa del banco predecible, es sector público, pero tiene que ser flexible, un periodo largo para gestionar la salida. ¿Por qué? Porque si al banco malo le digo que me lo tiene que liquidar todos los activos en 3 meses, los tiene que poner a la venta ya, y automáticamente hunde el precio. Si le doy más tiempo, bueno, pues razonablemente podrá conseguir más recursos, cuando el mercado se normalice, ¿no? Etcétera. Bueno, ¿cuáles son las claves de la operación en España? Bueno, el primer elemento clave es el precio de transferencia. Si os fijáis, ayer o anteayer salía ya en la prensa que el precio de transferencia medio va a ser el 63% del precio de balance. El 63%. ¿Es poco o mucho? Es complicado decir si es el precio razonable. Fijaros que nosotros en el ejercicio que se hizo en diciembre del 2011 trabajamos con un valor de mercado del 55. Aquí, de hecho, el descuento es mayor. Por lo tanto, estaría bien. Sería un precio razonable de transferencia de activos, que permitiría al banco malo venderlos y ganar incluso dinero, porque se espera que la iniciativa privada participe en el banco malo y aporte dinero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aparentemente el precio de transferencia no está mal si es así. Segundo, hay que valorar los riesgos, obviamente, en el peor escenario, que la crisis continúe durante un cierto tiempo más y, por lo tanto, no se puedan realizar los activos en un periodo largo. Que hasta dentro de 3 o 4 o 5 años a lo mejor no puedas poner en el mercado una parte sustancial de los activos. Sin embargo, ayer mismo se estaba diciendo que los primeros años eran los mejores chollos para poder adquirir los activos más cualificados. No me parece bueno, yo no lo sacaría, pero bueno, mi opinión. El plazo de liquidación se ha fijado en 15 años. Aparentemente es razonable. 15 años yo creo que es un plazo razonable porque los ciclos inmobiliarios, hombre, pues quedarán, siendo muy pesimistas, como mucho 4 o 5 años más. Empieza a funcionar el 1 de diciembre, se le transfieren activos no inferiores a 100.000 y desde luego si son préstamos, porque se admiten también préstamos, no solamente van a ser préstamos, quiero decir comerciales, no van a ser solamente ladrillo, superiores a 250.000 euros. Los accionistas privados se espera que representen el 55% del capital, hay que verlo. Si entrarán, para eso hay que demostrar que va a ser rentable el banco, porque si no, no entrarán, obviamente. Tiene que ser rentable, por lo tanto, y la clave está cómo se financia, si es préstamos de Europa directos o cómo se va a hacer. Ya está claro que no, que va a ser, el dinero va a venir de Europa, pero va a computar como déficit, por lo tanto, esos 4 puntos que estábamos comentando anteriormente, y desde luego sí que va a haber una deuda senior, que quiere decir que va a tener aval del Estado. ¿Por qué es muy importante esto? Porque si va con aval del Estado podrá ser descontada en el Banco Central Europeo y se aumentará esa montaña de liquidez que estábamos hablando anteriormente, esos 400 y pico mil millones. Bueno, entonces, ¿el plazo es corto o largo? Pues hombre, aquí aparentemente la filosofía popular dice que no, que es corto, ¿no? Bancos malos tengo todos los que quieran, pero que se hagan buenos en solo 15 años, mire usted, los milagros son en el piso de arriba, ¿no? Y entonces aquí, este me gusta mucho, ¿no? Porque, por favor, una ayuda para salvar mi banco, ¿no? Entonces, ese está bastante bien, me hace un poco así. Conclusiones. Y terminamos. No voy a dejar, aquí tengo más chistes, pero vamos a dejarlo ya, ¿no? Porque desde el sistema financiero, chistes hay un montón. ¿Qué conclusiones deberíamos hacer para terminar esta parte? Primero,
Yo creo que sí que hay que apoyar al sistema financiero. El sistema financiero es el único instrumento, el más eficiente que tenemos para traspasar el ahorro de la inversión, para valorar los riesgos y para fijar un precio. Son las tres cosas. Y nadie lo hace como lo puede hacer el sistema financiero si trabaja eficientemente, claro. Hay que exigir responsabilidades a los que obviamente nos han llevado a esta situación. En otros países lo han hecho. Aquí es muy bueno depurar responsabilidades, empezando por los gestores. Y a lo mejor, aunque sea indirectamente, pensando en los consejos de administración, porque si estaban los consejos de administración y dicen que no se enteraron, ¿qué hacían entonces ahí? Bueno, yo creo que hay que aumentar el control sobre el sistema financiero, hay que aumentarlo, claramente. La desregulación de Greenspan, me sumo a la crítica de Greenspan, pues yo creo que eso nos ha llevado a la situación actual. Ahora ya se está poniendo en tela de juicios y, bueno, si no Basilea va a entrar, si no va a entrar y por qué no va a entrar, y ya se están poniendo pegas, sobre todo en Estados Unidos y en el Reino Unido, por el tema de la regulación, y yo creo que es elemental, porque si no repetiríamos los problemas, ¿no? Y desde luego lo que sí que parece es que no va a salir caro. ¿Por qué? Porque si al final el Banco Malo, tal como está diseñado, se podía haber hecho de otra forma, si al final el Banco Malo, la cuenta de pérdidas y ganancias, no le sale positiva, las pérdidas las tendrá que absorber el sector público, obviamente. Entonces, yo no sé si en este momento, lo digo con franqueza, si con el 63% de descuento es suficiente para garantizar la rentabilidad futura del Banco Malo. Y eso lo vamos a ver enseguida. Si los datos no salen, no entra la inversión privada, y si no entra la inversión privada será el FROB el que tenga que hacerse cargo, y eso implica que, bueno, pues cuantificaremos un poco más el volumen de pérdidas y por lo tanto lo que nos costará en los bolsillos, además de las comisiones esas que ya... Porque que los bancos tengan un margen en total de casi 60.000 millones de euros es para nota. Es para nota. Ninguna entidad, ningún sistema financiero tiene un volumen, una rentabilidad tan alta, yo diría que en el mundo. No lo he contemplado, pero en Europa desde luego no. Y ese es un poco el escenario de cómo se rescata un banco malo. Espero que hayáis aprendido algo y si os hacéis un máster, pues tenéis futuro, ¿eh? Vale, muchas gracias.